grupos que están acá. Estos grupos además se agregan en estos cuerpos que están aquí, que después se agregan en estas formas con escalas mayores, con escalas cada vez mayores, etc., hasta que finalmente llegamos a un cromosoma que está acá indicado en el momento que se está dividiendo. Este cromosoma ya se ha duplicado en este otro y en un proceso posterior estos dos se van a separar en dos células distintas, o eventualmente en un espermatozoide o en un óvulo, dando lugar, digamos, o codificando la información genética de los padres transferidos a sus hijos. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta que pueda Yo preguntaría, soy tan ignorante que sorprendida. Cuando aparece un cuerpo y la policía dice vamos a demorar unos días hasta... ¿Cómo es que un estudio de ADN saca la identidad de esa persona? Bueno, ese es uno de los usos del ADN, que es en investigación forense. Porque ocurre que cada persona tiene un ADN específico que no coincide con el de otra persona. Entonces, normalmente uno no sabe cuál es el ADN, es por comparación. Por ejemplo, en las cuestiones de paternidad, ahí canta perfectamente, digamos, cuáles son las vertientes del padre y madre, digamos, de una dada persona. La cuestión es la siguiente: existen en el ADN de cada uno de nosotros segmentos que no codifican, digamos, para acciones biológicas. Son sectores que se llaman, a veces se lo dice exageradamente porque no se sabe el funcionamiento, ADN basura, porque no muestran una actividad. De hecho, nuestro ADN, ¿no es cierto?, tiene alrededor de 30.000 genes que codifican para distintas sustancias esenciales para la vida. Pero esos genes constituyen nada más el 2 y pico, 3% del material genético. Tenemos mucho material genético que está allí en nuestros genes, pero cuya función no se conoce, además no se expresa. Sin embargo, en estas medidas, esos segmentos tienen características que son propias del individuo y que es diferente de otro individuo. Pero si a mí si no me sacaron antes para saber que esos son los míos. No, tienen que compararlos con el tuyo. Ellos, lo que se puede hacer es una comparación. O si tu ADN está, digamos, en una base de datos, entonces el de una persona se compara con esa base de datos. ¿Pero cuándo me lo sacaron para una base de datos? En ningún momento, porque no hay, tu ADN no ha sido todavía clasificado o no ha sido necesario. Claro. Pero sí, en el caso, digamos, de que haya una relación de parientes, ¿no es cierto? Entonces ahí sí. Si no, sería interminable la herencia está muy relacionada. Está muy relacionado, claro. Claro. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Por qué finalmente la foto más borrosa sobre el ADN muy hidratado, que parecía más difícil de interpretar o menos interesante, terminó dando la información más importante? La información más importante. Es justamente... ¿Por qué no fue más valiosa la otra? Claro. ¿Por qué? Porque como conté antes en una de las transparencias, cuando vuelvo acá. Fíjate aquí. Yo aquí dije que el patrón de difracción de un arreglo regular, como sería el cristal de ADN, da picos, es decir, la forma A. Justamente esos picos son, en las determinaciones precisas de muchos años después,
las que ab initio permiten determinar la estructura digamos, del objeto que difractó. Ahora bien, no es eso lo que se usó, digamos, de manera directa, sino lo siguiente. Si en lugar de tener, ¿no es cierto?, un arreglo periódico, que es un cristal, como era en la forma A de Rosalind, yo tengo la forma fuertemente hidratada, las moléculas se meten en la estructura y desarman la estructura, pero manteniendo el orden. Entonces, el patrón de difracción de picos desaparece. Y entonces lo que tengo es el patrón de difracción de una sola ranura, que sería equivalente al patrón de difracción de una X. Es decir, en ese patrón que tiene 4 o 5 manchas, está indicando la figura de difracción de una molécula de ADN aislada. Entonces, como por aquella época se sabía cómo difracta una hélice, entonces la hélice, como yo mostré en una de las transparencias, da un patrón en forma de X, como aquí está allí indicado. Eso es, y en esa forma de X está codificada las características esenciales de esa hélice. Es decir, esa hélice tiene muchos detalles que, por supuesto, los muchachos no determinaron detalles, sino un modelado basado en pocos datos. Pero tenían esa forma de X, lo esencial del modelo, que es, los grupos fosfatos están a 10 Armstrong del eje. Entonces, fíjate cómo con esos datos de Franklin, ellos pudieron armar el modelo. ¿Y qué es el siguiente? Yo lo que tengo es un polímero. El polímero era conocido, ¿por qué? Porque la estructura de los monómeros ya era conocido en la literatura. O sea, de ese monómero le pego otro, etc. Y ya tengo un polímero que es bastante flexible, donde yo tengo las dimensiones moleculares muy bien determinadas. Puedo formar una estructura de alambre. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que plegarlo en una forma de hélice para ser compatible con esa figura de difracción de pocas manchas. Sin embargo, esas pocas manchas indican 2 o 3 regularidades de esa hélice. Indican el radio de la hélice, indica la separación entre los fosfatos, que son los picos grandes que están por arriba, e indican las manchas directamente el período de una hélice, la vuelta de una hélice, que indica claramente que yo tengo 10 bases apiladas una sobre otra por cada vuelta completa del backbone, del esqueleto. Es decir, los datos de Rosalind Franklin, de esa forma hidratada, eran suficientes para constreñir el modelo de construir una hélice con un polímero de estructura conocida a unas pocas posibilidades. Lo que Watson agregó es el apareamiento, eso sí que no se puede ver. Él lo hizo por prueba y error. No lo conté, pero él estaba desesperado, porque ya era una carrera desatada eso. Entonces, no esperó que el Cavendish le hiciera los modelos de chapa y recortó en cartón, en escala, los modelos y empezó a aparearlos hasta que llegó a la solución. Es decir que los pocos datos que se tienen, digamos, de los 66 en el cristal, y después los pocos de la forma hidratada, la forma B resultó ser el más jugoso, el de mayor información, porque revelaba el paso de la hélice, o sea, la vuelta completa de la espina, la separación entre las bases, el radio. Entonces, con esos elementos uno puede construir una hélice. Y Rosalind se avivó de que la ausencia sistemática de una reflexión en la forma B, la de pocos datos, hay una ausencia sistemática, llamamos ausencia sistemática, no es casualidad. Se debe a efecto de interferencia entre las dos hélices, y ella propuso que eso indicaba 2 hélices separadas de 3/8 en lugar de 1/2 del paso. Entonces, con esa información, los muchachos construyeron eso en 2 días. Ganaron entonces la carrera. Interesante la historia, porque no completé todavía. Construyeron el modelo, al otro día ya escribieron un reporte corto, han hecho, digamos, sobre su estructura, y entonces arreglan los directores de Cambridge, ¿no es cierto?, y del King College, publicar los resultados. Ahí se precipitaron, digamos, al sacar la estructura, ya prácticamente, por así decir, la gente del King College quedó pedaleando en el aire. La historia directamente es
terrible. ¿Por qué? Porque todos los datos duros, digamos, habían sido realizados en el King College. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué no llegaron antes? Porque estaban peleados. Es decir, Rosalind no se llevaba para nada bien con Wilkins. Wilkins pensó que había quedado de lado en el proyecto, y entonces la relación entre ellos era muy conflictiva. Se recaseaba la información, seguro. Sí. A pesar que Franklin tenía la obligación de presentar informe, cosa que hizo, todos estos datos estaban disponibles. O sea, estaban disponibles, ¿por qué? Porque esa foto, que es la famosa foto 51, se la muestra a Watson y ahí arranca todo, ¿no es cierto? Y esa que es la mejor foto que Franklin había tomado con Gosling, que era el estudiante de doctorado de él, que antes había estado trabajando con Wilkins, pero Gosling un poco era el correveidile, era el que hacía de unión. Entonces Franklin ya se estaba yendo. Ahora vamos a comentar un poquito sobre la historia, porque la historia de él es realmente muy triste. Franklin, digamos, no se sentía bien en ese laboratorio, estaba peleado con el colega. Sin embargo, ella tenía el mejor equipamiento y las mejores sustancias para realizar ese trabajo. Y realizó un trabajo excelente. Los mejores datos de difracción lineal los tenía ella. Pero ella no creyó en la estructura al inicio, en la estructura de hélice alfa. Lógico, un cristalógrafo hubiera hecho, como vos comentaste, una mancha en forma de cruz con 4 spots ahí, difusos, comparado con el otro, la forma cristalina A, que tenía 66 reflexiones. Entonces Rosalind se concentró en eso, un poco se burló de la posibilidad de la hélice alfa, cosa en la cual insistieron Wilkins y un estudiante del laboratorio, que este estudiante ya había desarrollado la teoría de la forma helicoidal. Incluso lo desarrolló mientras iba en un viaje por tren, porque no es matemáticamente muy difícil. Sin embargo, digamos, es un logro físico-matemático que fue fundamental. Así que Wilkins y este alumno estaban seguros que era forma hélice, pero la relación, digamos, con Rosalind era muy conflictiva. Y entonces Rosalind no se sentía bien, era un ambiente extremadamente machista. Por ejemplo, en el King College existía un lindo restaurante, digamos, donde podían ir los varones, los profesores. Las mujeres no tenían cabida, digamos, en el buen restaurante. Podía ir a otro restaurante, digamos, que había en la misma escuela, donde había varones, etc. Pero a ese nivel, en la Inglaterra de aquella época, 1950, les da una idea de lo que debe haber sufrido esa pobre mujer. Entonces, básicamente, los datos de Rosalind fueron fundamentales para la elaboración del modelo, porque todos esos parámetros de la hélice salen de su base. El paso, la separación entre bases, todo, el radio, todo sale de ahí. Pero ella de alguna manera no le dio la importancia que tenía. Y eso se entiende, que el cristalógrafo entendemos porque uno se dedica a dar, y cuando tiene más datos es donde más puede estudiar ellos. O sea, una figura como eso parecía no decir nada, pero para quien entendía el proceso de difracción decía mucho. Y entonces para ellos fue fundamental, porque Watson y Crick arman el modelo de la forma B hidratada, basada en la hélice. Lo único que sí que Crick, hábil cristalógrafo, se da cuenta de lo siguiente. Rosalind estaba trabajando en la forma cristalina. Esta es la forma hidratada, las dos deben estar relacionadas. Una tenía un 75% de agua y el otro tenía 92% de agua. No puede ser que la estructura pase de un lado a otro, destruyéndose completamente. Debe haber una continuidad. O sea que yo puedo extrapolar lo que Rosalind encontró en el cristal a lo que nosotros tenemos en el líquido. Y entonces ahí viene una historia que no llegué a contar, que es la siguiente. Por eso digo que aquí la suerte y la oportunidad jugaron, digamos, a favor de los muchachos, que eran brillantes en cada una de sus cosas, por supuesto. Y es lo siguiente. Max Perutz, era el director de Crick. Crick era todavía un estudiante de doctorado, o sea, estaba haciendo su tesis en la estructura de proteínas. Y se enganchó con Watson, ¿no es cierto? Tenía una relación muy efervescente y de complementaria.
y se interesó.